damos la bienvenida a esta tercera reunión clínica máster del programa Reuniones Clínicas, donde revisaremos la guía clínica del 2010 de prevención de enfermedad renal crónica. Para esto nos acompaña la doctora Lorena Flores y el doctor Andrés Boltazzi. Aquí les damos las gracias por acompañarnos. Bueno, y le damos gracias a todos los estudiantes que están presentes en este momento, tanto a través de videoconferencia, de las salas de videoconferencia, como a través de Blackboard. Si quieres, comenzamos. Claro. Agradecer la invitación. ¿Estoy conectada? ¿Sí? Sí. Agradecer la invitación y bueno, hoy día vamos a discutir las guías clínicas del 2010 de prevención de enfermedad renal crónica. ¿Por qué es tan importante que discutamos este tema que tiene trascendencia tanto desde el punto de vista de salud pública, epidemiológico y varios puntos más? La enfermedad renal crónica es un problema que impacta desde el paciente que es diagnosticado con esta enfermedad hasta su familia, la sociedad y todo lo que son los servicios de salud. Esta enfermedad se asocia a enfermedades que son crónicas, como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Es importante que ustedes sepan que el hecho de tener una enfermedad renal crónica tiene un riesgo de avanzar a una insuficiencia renal crónica terminal. Pero una cosa muy importante es que tiene un riesgo de morbimortalidad 10 veces mayor que la población general. Por lo tanto, se ha visto que hay una asociación tanto directa como independiente entre el deterioro de la función renal y el riesgo de eventos y muertes por eventos cardiovasculares y tasa de hospitalización. La mayoría de los pacientes, sobre todo los diabéticos que se detectan pasados los 60 años de edad, mueren de enfermedades cardiovasculares más que de la propia insuficiencia renal crónica como tal en su etapa terminal. Por lo tanto, se ha visto también que obviamente la reducción de la velocidad de filtración glomerular se ve asociado a muchas complicaciones, dentro de ellos la hipertensión, la anemia, la malnutrición, la enfermedad ósea, la neuropatía y obviamente que esto va a disminuir en la calidad de vida de cada persona. Esto es importante, debemos prevenir y disminuir los efectos con un tratamiento en etapas precoces. Y aquí va el énfasis de las guías del 2010 en prevención, como su nombre lo dice. Un tratamiento en etapas precoces puede reducir la progresión hacia una insuficiencia renal crónica terminal. Es tanto así que el informe del National Kidney Foundation Task Force on Cardiovascular Disease recomienda que los pacientes con enfermedad renal crónica sean considerados en el grupo de más alto riesgo, por lo que les decía que tenían un riesgo 10 veces mayor que la población general de tener un evento cardiovascular. ¿Cuál es la realidad en Chile? ¿Y cuáles son los datos epidemiológicos en los cuales contamos en estos momentos? La insuficiencia renal crónica terminal es la etapa irreversible de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, tenemos que tratar de prevenir que se llegue a esa última etapa. En este momento está incorporado en el GES desde el 2005 todo lo que son las terapias de sustitución renal, entendiéndose por hemodiálisis, por diálisis y trasplante renal. La modalidad dialítica más frecuente en nuestro país es la hemodiálisis y eso involucra un costo por paciente cada mes de 638.670 pesos. Ustedes comprenderán entonces que representa un costo muy importante para nuestro país. Representa el 22% del presupuesto GES. De acuerdo a la encuesta del doctor Poblete, hasta el año pasado, diciembre del año pasado, en Chile en estos momentos tenemos 17.586 pacientes en el programa de diálisis. Tiene una prevalencia de 1.005 personas por millón de población. La principal causa de ingreso a hemodiálisis en estos momentos es la nefropatía diabética y con un dato actualizado de hasta un 36%, hasta los antecedentes que tenemos hasta el año pasado, y un 22% es de etiología desconocida. De aquí la importancia entonces de que esta guía también tenga un enfoque en la prevención de los pacientes hacia enfermedad renal crónica terminal, pero tiene un enfoque especial hacia los pacientes diabéticos, por ser la primera causa de pacientes en hemodiálisis.
El control de la hipertensión, la proteinuria, la hiperglicemia en diabético puede prevenir o postergar la progresión de la declinación de la función renal. Por eso ustedes tienen como médicos un rol importante en esta situación de la prevención, porque pueden impactar tremendamente en los datos que yo les estaba mencionando anteriormente y sobre todo en los costos que estamos teniendo en estos momentos en nuestro país por la diálisis. Esta es una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Salud que se hizo en el 2003, es para que lo tengan en consideración. A medida que nosotros vamos avanzando en edad, también va disminuyendo la velocidad de filtración glomerular, que es un rango normal. O sea, y vimos, por ejemplo, que en esta encuesta se observó que en los mayores de 65 años hay una velocidad de filtración glomerular estimada de más o menos un 63 y en mujeres de un 59. Y no hay tantas diferencias en ambos sexos. Ahora, ¿cómo partimos? Tenemos que empezar clasificando lo que es la enfermedad renal crónica. Y debemos clasificarlo de acuerdo entonces a las KDOQI. Y las KDOQI toman para la clasificación la medición de la velocidad de filtración glomerular. Esta medición se hace por medio de una estimación con ecuaciones, que es ya sea la Cockcroft-Gault o la MDRD. De acuerdo a este valor, nosotros podemos clasificar las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica. Hablamos de etapa 1, cuando existe un daño renal, pero con una velocidad de filtración glomerular normal o un poco aumentada. Hablamos de etapa 2, cuando hay un daño renal con una disminución leve de la filtración glomerular y estamos hablando de filtraciones glomerulares de entre 60 y 89 ml/min. Hablamos de una etapa 3, cuando hay una disminución moderada de la filtración glomerular y encontramos velocidades de filtración glomerular entre 30 y 59. Etapa 4, cuando encontramos una severa disminución de la filtración glomerular y encontramos la velocidad en rangos de 15 a 29. Y francamente, la etapa 5, que es la etapa terminal, es cuando tenemos una velocidad de filtración menos de 15 y los pacientes ya deberían plantearse el ingreso a diálisis. Estos datos de prevalencia son los que tenemos de acuerdo a la encuesta nacional del 2003. Existe una prevalencia en la etapa 3 de un 5.7%, en la etapa 4 de un 0.2% y en la etapa 5 de un 0.1%. ¿Cuáles son los desafíos de esta guía? Lo ideal es que tengamos un enfoque integral. Y lo importante acá es reducir el riesgo de morbimortalidad cardiovascular y evitar o retardar la progresión hacia las etapas terminales, que ya no es reversible la patología. Además, es alertar para detectar y tratar en forma más precoz aquellas pacientes y poblaciones de riesgo, que yo más adelante les voy a indicar. Entonces, las recomendaciones hacia el equipo de salud y a los médicos, las enfermeras de atención primaria son prevenir la enfermedad renal crónica en la población general, mejorar la detección en etapa temprana de la enfermedad renal crónica en la población en riesgo, contribuir al manejo de las comorbilidades y factores que afectan la progresión de la enfermedad renal crónica, definir cuáles son las características y las oportunidades para el paciente para ser evaluado a un especialista. Y esta guía, como les decía, tiene un enfoque principal en la prevención renal de los pacientes diabéticos, fundamentalmente por el gran porcentaje y causa principal de pacientes en diálisis en estos momentos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta guía? Primero tenemos que identificar cuál es la población en riesgo de enfermedad renal crónica. Ese es el primer punto que hay que destacar. Segundo, explicar cuáles son los conceptos de detección, evaluación y manejo del paciente con enfermedad renal crónica en el nivel primario de atención. El tercer punto que vamos a discutir va a ser reducir mediante intervenciones apropiadas y oportunas la progresión de enfermedad renal crónica y sus complicaciones asociadas principalmente cardiovasculares. Y el último, mejorar la sobrevida y calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué población se considera de alto riesgo? Pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión o enfermedad cardiovascular, historia de enfermedad renal en familia de primer grado, entendiéndose por padre, hijos, hermanos.
historia personal nefrológica, como infecciones urinarias, cálculos renales, obstrucciones, etc. Esto es un dato bastante interesante. La edad, 60 años y más, se asocia a un mayor riesgo de deterioro de la función renal, pero en este momento no existe una evidencia suficiente que se considere para recomendar hacer la detección en estos pacientes, considerarlos como población de alto riesgo, ¿ya? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es, para la detección de la enfermedad renal, evaluar la función renal. ¿Cómo la evaluamos? La evaluamos por medio de la velocidad de filtración glomerulada estimada, y lo estimamos por medio del valor de la creatinina sérica, que es el mejor marcador de laboratorio de función renal en estos momentos. Cuando la velocidad de filtración glomerular es menor de 60, esto habla de que existe una reducción significativa de la función renal. Cuando hay valores más de 60, pero en presencia de alteraciones tanto de exámenes de orina que indiquen enfermedad renal, como condición aislada, como con manifestación de una enfermedad sistémica. Ahora, la velocidad de filtración glomerular normal va a variar por muchos factores, dentro de ellos del sexo, la edad, el tamaño corporal. Esto es importante. Pasados los 40 años, declina la función renal en una tasa de 1 ml minuto año a partir de los 40 años de edad, ¿ya? Pero cuando tenemos velocidad de filtraciones menos de 60, hablamos que hay una pérdida importante entonces de la masa renal, ¿ya? Y de la funcionalidad del riñón. Ese es un punto, evaluar la función renal, que es por medio de la velocidad de filtración glomerular. Pero otro punto es evaluar el daño renal. Porque si bien es cierto, no sé si se recuerdan, anteriormente nosotros clasificábamos aquí hacíamos una clasificación en las guías DOCI y poníamos hincapié en daño renal con o sin disminución de la velocidad de filtración glomerular. Así que ahora vamos a hacer el alcance de cómo evaluamos el daño renal. El daño renal lo hacemos por medio de pesquisa, de exámenes que tenemos disponibles en estos momentos, que es la pesquisa de proteinuria y albuminuria, por anormalidades del sedimento urinario o por alteraciones en imágenes también. ¿Cómo definimos la enfermedad renal crónica? ¿Cuál es la patología? Se define como aquella patología en la cual tenemos una velocidad de filtración glomerular menos de 60 ml por minuto o, si esta no es de menos de 60, que esté acompañado de daño renal, que está definido por alguno de los siguientes hallazgos: alteraciones urinarias, albuminuria, microhematuria, anormalidades estructurales, que lo vemos en imágenes, o enfermedades renales probadas histológicamente que se hacen con biopsia renal. Estos criterios definen la enfermedad renal crónica independiente de la etiología que tengamos. Pero estos criterios tienen que estar presentes por más de 3 meses para darle el fin de cronicidad. Un valor de velocidad de filtración glomerular estimada inferior a 60 ml por minuto debe siempre ser confirmado con otro examen dentro de un plazo de 1 mes. Como les decía, la manera de evaluar la función renal es por medio de la velocidad de filtración glomerular estimada. El examen gold estándar, y que no está afecto de errores de laboratorio, es la velocidad de filtración glomerular con inulina. Pero en estos momentos solamente se restringe solo a investigación. Entonces, ¿qué hacemos? Basamos esta velocidad de filtración glomerular por medio de la creatinina plasmática, que es una sustancia endógena, que es la más utilizada para valorar la velocidad de filtración glomerular, pero como anteriormente les había dicho, es su valor está afectado por factores como son la edad, el sexo, la raza, la dieta, el tamaño corporal, algunas drogas y métodos de laboratorio. El clearance de creatinina es de uso excepcional, porque lamentablemente reproduce errores de la creatinina plasmática, y ustedes, como bien lo han visto, probablemente les ha tocado ver, muchas veces adiciona el error de la recolección de la orina de 24 horas en nuestros pacientes.
Las ecuaciones que estiman la velocidad de filtración glomerular modelan una relación directa entre la creatinina y la velocidad de filtración glomerular, combinando todos estos factores que hacen que varíe la creatinina, como son la edad, el sexo, la raza y el tamaño corporal. Y de esa manera, al combinarlos, reduce el error del valor aislado de la creatinina. Por lo tanto, no medimos creatinina, sino que medimos velocidad de filtración glomerular estimado por la creatinina. Idealmente, los laboratorios clínicos deben informar la velocidad de filtración glomerular estimada con la ecuación de MDRD. Si no está disponible en el laboratorio que les informa a ustedes los exámenes, pueden hacer una estimación con la fórmula Cockcroft-Gault u otra. ¿En qué situaciones se prefiere y es confiable hacer el clearance de creatinina de 24 horas o el aclaramiento? Solamente en estas condiciones, porque la velocidad de filtración glomerular estimada no es confiable en estos individuos. ¿Cuáles? Los que siguen dietas especiales, vegetarianos estrictos, que usan suplementos de creatinina, individuos con alteraciones importantes de la masa muscular, que tengan amputaciones importantes, pérdida de la masa muscular, que tengan enfermedades musculares, individuos con un índice de la masa corporal que estén en los extremos, que sean menos de 19 o mayores de 35 kilos por metro cuadrado, que tengan una hepatopatía grave, que tengan edades muy extremas, que tengan un embarazo y en los estudios de potenciales donantes riñón. En estos pacientes se les solicita un clearance de aclaramiento y la velocidad de filtración glomerular estimada no sería confiable. El segundo paso que les decía es evaluar el daño renal. ¿Y cómo evaluamos el daño renal? Un paso es medir la proteinuria. La proteinuria se mide en un examen de orina completa. Se utiliza una tira reactiva estándar en una muestra de orina aislada. No es necesario recolectar orina de 24 horas. De preferencia a la primera hora de la mañana. Si esta proteinuria en el test reactivo, sale reactivo en el test, se debe confirmar mediante una prueba que sea cuantitativa. Y esta prueba cuantitativa mide la razón entre la proteinuria y la creatinuria, las dos en muestra aislada. Si la proteinuria es negativa, y ojo, solamente las guías recomiendan en estos momentos realizar en pacientes diabéticos, buscar la microalbuminuria. Como les decía, es innecesaria la recolección de orina 24 horas. Basta con medir muestra aislada en orina, de proteinuria y creatinuria para la razón y el test reactivo de la muestra aislada como primera instancia. Las tiras reactivas son estándar y específicas para la albúmina. Tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad también, pero solo indican concentración y obviamente van a variar de acuerdo al estado de hidratación del paciente. Por eso, si es que les sale una proteinuria positiva en la tira reactiva, es necesario realizar la razón proteinuria-creatinina en una muestra de orina aislada porque corrige todos los valores que puedan estar interfiriendo en el estado de hidratación. Así hablamos de que hay una proteína total, la tira reactiva nos sale normal o negativa cuando hay un nivel de proteína de menos de 30 miligramos por decilitro, ese es un valor negativo. Hablamos de proteinuria positiva cuando hay más de 30 miligramos por decilitro. Hacemos la razón proteína-creatinina y el valor es positivo cuando esta razón habla de que hay más de 200 miligramos por gramo. El otro paso, después de la proteinuria, es la microalbuminuria. Recuerden que las guías del 2010 recomiendan solicitar microalbuminuria a aquellos pacientes diabéticos que tienen proteinuria negativa y el segundo paso es hacerle una microalbuminuria. La microalbuminuria hay un aumento subclínico en la excreción urinaria de la albúmina por sobre el rango normal, pero bajo el umbral de detección de exámenes, usualmente que nosotros empleamos como son las tiras reactivas.
las cifras de microalbuminuria elevadas aisladas no constituyen un indicador de nefropatía. Estos deben ser repetidos, estas muestras, por lo menos, al menos 2 o 3 muestras que deben ser positivos para confirmar que hay una microalbuminuria positiva. Y esta debe mantenerse al menos 3 a 6 meses. La proteinuria persistente es un marcador clásico de daño renal, pero ojo, la microalbuminuria es un marcador precoz de daño renal y por eso es el énfasis en este examen. Hablamos de microalbuminuria cuando está menos de 3 miligramos por decilitro, es un rango normal. Hablamos de microalbuminuria cuando hay presencia de más de 3 miligramos por decilitro. Lo mismo que la proteinuria, también es necesario corregirla con la razón albúmina-creatinina y este valor se habla de positividad cuando hay entre 30 a 300 miligramos por gramo y una proteína de frentón o macroalbuminuria cuando hay más de 300 miligramos por gramo. Entonces, como para repetirles, si un paciente diabético tipo 2 aparece una proteína negativa, el segundo paso es realizar una microalbuminuria solamente en una tira reactiva. Si en la tira reactiva aparece negativa, nos quedamos tranquilos. Si aparece positiva, es necesario repetir la muestra y realizar una razón microalbuminuria creatinuria. Aquí estamos. Como les decía, tenemos la proteinuria positiva, la microalbuminuria positiva. La prueba de confirmación es hacer el cuociente o la razón entre albuminuria con creatinuria. Repetimos la muestra en un plazo máximo de 6 meses. Si aparece positiva, hablamos de que existe una nefropatía diabética incipiente y más adelante les voy a explicar qué medidas vamos a usar en ese tipo de pacientes. Evaluando también el daño renal, aparte de lo que dijimos de proteinuria y de albuminuria, está el sedimento de orina. El sedimento de orina nos permite dar elementos que son importantes para los nefrólogos y, bueno, y obviamente para todos los médicos, como son buscar micromaturia o leucocituria en tiras reactivas, y estas pueden estar o no asociadas a proteinuria. La presencia de células en orina, como les decía, tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos, asociados a una proteinuria, sugiere un compromiso que sea glomerular, túbulo intersticial o vascular. La hematuria también se puede ver en enfermedades urológicas. Siguiendo con la evaluación del daño renal, tenemos las imágenes renales. Las imágenes renales son de utilidad cuando hay anormalidades en esta. Sugiere que hay una enfermedad de tipo urológica o que hay una nefropatía intrínseca parenquimatosa. Pero además nos entrega bastante información extra, como son, por ejemplo, la antigüedad de la enfermedad renal. En el caso que sea un paciente que tenga obstrucción, nos va a dar bastante utilidad. Severidad del daño renal crónico y también permite hacer el diagnóstico de algunas enfermedades como son la enfermedad poliquística renal. Alteraciones como, por ejemplo, cálculos renales, malformación y masas renales. Solamente en casos muy calificados es necesario realizar un ecodoppler o un escáner o un angiotac. ¿Cuál va a ser, una vez diagnosticado el paciente, cuál va a ser el manejo del paciente con enfermedad renal crónica? Independiente de la etiología causal de la enfermedad renal crónica en este momento, los principales factores de progresión son la hipertensión arterial, la hiperglicemia en los diabéticos, la exposición a tóxicos renales, la dislipidemia y me faltó uno que es la hiperuricemia. Pero sin lugar a dudas, el factor más importante para evitar la progresión es el control de la presión arterial. Y más importante que el fármaco no a utilizar es lograr la meta de presión arterial que se solicita para estos pacientes en particular. Vamos a tener un manejo para las personas diabéticas según la etapa de la enfermedad renal crónica y las personas no diabéticas. En los diabéticos, aquel diabético que no tenga enfermedad renal crónica, es decir, que tenga una velocidad de filtración glomerular, que no tenga alteraciones en el examen de orina, que no tenga alteraciones en las imágenes, solamente hay que controlar aquellos factores de riesgo que pudieran tener,
En ellos, el objetivo de tratamiento es tener una presión arterial de menos de 130,80, hemoglobinas glicosiladas menos de 7%, como todo diabético obviamente, colesterol LDL entre menos de 70 a 100. En estos pacientes, ustedes deberían estar controlándolo por lo menos una vez al año con velocidad de filtración glomerular y solicitarles microalbuminuria. ¿Qué pasa con aquel diabético que ya tiene una enfermedad renal crónica en etapa 1 o 2? Aquí tenemos que diferenciar un poquito. Aquel paciente que está en etapa 1 o 2, que tienen obviamente entonces velocidades glomerulares más de 60, hay una diferencia. El que tiene microalbuminuria persistente, es decir, estamos hablando de una nefropatía incipiente, tenemos que manejarlo con IECA o ARA2. Ustedes ahí eligen cuál de los dos fármacos a elegir, usar. Usar una terapia combinada, en el caso, se pueden utilizar diuréticos y obviamente intensificar el control metabólico. Recuerden que en las guías de hipertensión también del MinSal hablan de que la diabetes, los pacientes hipertensos con diabéticos son considerados hipertensos de alto riesgo y ellos parten tratando con fármacos idealmente combinados. Puede ser un IECA o ARA2 asociado a un diurético o no. ¿Ya? Pero lo ideal sería que fuera una terapia combinada, pero usando de base el IECA o el ARA2. Y el objetivo, como les decía, de presión arterial es de menos de 130,80 y para todos siempre lo mismo, tener un buen control metabólico, menos de 7 de hemoglobina glicosilada, un colesterol LDL menos de 70,100 y una reducción. Esto es importante, debemos tener una meta de tener una reducción de la relación albúmina-creatinúria de un 30 a un 50% en un periodo de 6 meses con las medidas que nosotros instauramos de IECA o ARA2, ¿ya? Si no se logran los objetivos terapéuticos en el plazo de 6 meses, ustedes deben derivarlo al especialista. Aquel paciente que esté en etapa 1 y 2, pero ya no tiene microalbuminuria, que es la nefropatía incipiente, ya tiene proteinuria instaurada, en esos casos debemos ser mucho más estrictos en términos del control de la presión arterial. Debemos tener presiones arteriales de menos de 120,75 con hemoglobinas glicosiladas menos de 7, colesterol LDL menos de 70,100. Y en estos momentos y en esos pacientes se les solicita que traten de derivarlo al especialista y tener un comanejo con el especialista. En los pacientes con diabetes y etapa 3, es decir, ya estamos hablando de una clara disminución de la velocidad de filtración glomerular, en estos casos se debe usar IECA o ARA2, intensificar como siempre el control metabólico y tener los mismos rangos de presión arterial que cuando ya aparece proteinuria en etapa 1 o 2. En este momento también debería estar controlado con un comanejo con el especialista. Y etapa 4 y 5, referir a nefrólogo, es decir, etapas menos de 30 ml de velocidad de filtración glomerular. ¿Qué pasa con el paciente no diabético? El paciente no diabético con alto riesgo, sin enfermedad renal crónica, se considera que tiene obviamente una velocidad de filtración glomerular normal y sin alteraciones del examen de orina. Deberíamos controlar solo los factores de riesgo y aquí somos un poquito más flexibles en términos de la presión arterial. Aquí se pide solamente una disminución de la presión arterial de menos de 140,90 y el LDL igual que el anterior. ¿Cada cuánto debemos controlarlo? 1 o 2 veces al año. Un paciente con enfermedad renal crónica no diabético en etapa 1 o 2, ¿qué se sugiere dar en estos momentos? Se debe controlar los factores de riesgo e iniciar IECA o ARA2 en presencia de proteinuria y considerar el uso de diuréticos. En este tipo de pacientes ya se empieza a exigir un poquito más el control de la presión arterial, con una presión arterial de menos de 130,80 y con colesterol siempre menos de 70. En etapas 3, en etapas 4 y 5 deberían ser manejados por el especialista. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación del paciente con enfermedad renal crónica? Primero tenemos que tener una anamnesis lo más completa posible. Preguntar sobre los antecedentes de síndrome nefrológico previo, antecedentes que orienten a alguna enfermedad de tipo sistémica, antecedentes de enfermedad metabólica, y en esto
preguntar por diabetes, preguntar por gota. Y esto, el uso de nefrotóxicos en nuestro país, y bueno, y como muchos de los países latinoamericanos también, el uso de antiinflamatorios se usa a pasto, como uno dice. Entonces hay que preguntar por ese antecedente, porque son drogas que son obviamente nefrotóxicas. El uso de medio contraste, antibióticos. Antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes de enfermedades urológicas, infecciones urinarias a repetición, infecciones urinarias altas a repetición, antecedentes familiares de nefropatía, antecedentes de quimioterapia y radioterapia. Esos son puntos que uno, cuando estamos sospechando la población de alto riesgo, obviamente deberíamos tratar de tiquear como dentro de la anamnesis. Debemos realizar un examen físico exhaustivo en el paciente con enfermedad renal crónica, obviamente midiéndole la presión arterial, viendo si es que o no hay elementos de síndrome congestivo, si hay frotes pericárdicos, si los hay, es que ya está en una etapa terminal, obviamente, y ustedes deberían derivar al paciente con urgencia. La piel, palidez de piel, mucosas, lesiones vasculíticas, tofos. Recuerden que yo les decía que la enfermedad renal crónica se asocia a varias complicaciones, anemia, alteraciones ociometabólicas, etc. Abdomen, encontrar masa, soplos, globo vesical y el examen arterial periférico. En la exploración del laboratorio del paciente detectado con enfermedad renal crónica, tenemos un paciente que no tiene ni diagnóstico establecido aún de enfermedad renal crónica, pero que tiene una velocidad de filtración glomerular más de 30, ustedes deberían actualizar todos los exámenes que traiga el paciente si no ha sido evaluado previamente. Paciente sin diagnóstico establecido y con una velocidad de filtración glomerular menos de 30, hay puntos que son importantes que deben considerar que son síntomas y signos de urgencia dialítica que más adelante les voy a mencionar. Si no hay urgencia dialítica, actualicen los exámenes de nitrógeno, creatinina, calcemia, marcadores virales, etc. Y obviamente derivar oportunamente al especialista. Cuando hay una velocidad de filtración de glomerular menos de 15, ustedes deben derivarlo idealmente a un servicio de urgencia, ¿ya? Y generalmente cuando está esta velocidad de filtración glomerular se puede asociar a varios signos y síntomas. Dentro de ellos pueden tener preedema o edema pulmonar, potasio elevado, nitrógeno ureico más de 100, acidosis metabólica, natremia menos de 120. Eso habla de que el paciente tiene que tener una diálisis lo antes posible. ¿Cuáles son los parámetros de control y objetivos y metas de tratamiento en un paciente con enfermedad renal crónica? Con respecto a la presión arterial, debemos medir y registrar el diagnóstico en cada visita posterior y basarnos mucho en las guías del auge de hipertensión arterial que son también del 2010. Las metas son presiones arteriales menos de 130,80 y se recomienda siempre el uso de IECA hora 2. Con respecto a la medición de la función renal, se deben realizar mediciones periódicas de creatinina sérica para estimar la velocidad de filtración glomerular al menos cada 6 meses y cuando se modifique, cada vez que ustedes hagan una modificación de tratamiento, ya sea aumentando, asociando fármacos, es importante que ustedes hagan un control de velocidad de filtración glomerular o que tengan el antecedente de algún fármaco en este momento nefrotóxico que haya podido alterar la velocidad. La meta es que idealmente tengamos una estabilidad de la función renal y no o menor de un 10% de la declinación de la velocidad de filtración glomerular anual. En los exámenes de orina, la razón albúmina creatinuria, periódica al menos cada 6 meses, reducir los valores alterados en un 30 o 50%, se les decía que se da como meta, ojalá en un plazo de 6 meses, trata de reducir la microalbuminuria. La evaluación del riesgo cardiovascular, obviamente con el perfil lipídico, y recuerden también que existen unas guías del MinSal para poder tratar a los pacientes, pero en esto somos como bastante rigurosos cuando hay enfermedad renal crónica en términos de que los triglicéridos idealmente estén menos de 150, que el HDL esté más de 40, que el LDL sea menos de 70, cercano a 70 a 100. La evaluación de las condiciones asociadas a la enfermedad renal crónica,
Por lo que les decía, en la enfermedad renal crónica se ve asociada a varias complicaciones dentro de la anemia, por eso es que es importante que ustedes también tomen un perfil hematológico, alteran también el metabolismo óseo, así que es importante que tomen calcio, fósforo y un perfil nutricional, sobre todo cuando estamos en etapas como extremas, o sea, o enflaquecidos, desnutridos o obesos. La diabetes y el control glicémico, como lo dicen las normas del MinSal con respecto a la diabetes, debemos tener una medición de hemoglobina glicosilada cada 3 meses y el objetivo es tener menos de 7. Con respecto al peso y la nutrición, ojalá tengamos el apoyo integral, como les decía anteriormente, que sea un equipo multifactorial y con muchos especialistas, incluyendo la nutricionista, para que ustedes puedan manejar mejor a estos pacientes. Dejar de fumar de frente. Esto del tamizaje de hepatitis B en realidad es cuando estamos en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica y se ofrece vacunación. Pero eso en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica, cuando estamos en etapa 4 a 5, uno pudiera empezar a plantear la vacunación. Así, a todos los pacientes vacunar contra la influenza todos los años. Acuérdense que estos son pacientes de alto riesgo, así que deben vacunarlo. Vacuna contra neumococo cada 10 años. Y estar siempre revisando la nefrotoxicidad por drogas, fundamentalmente preguntar por el uso de antiinflamatorios, evitar como médicos el uso de aminoglicósidos si es que hay alguna enfermedad renal crónica, el uso de medio contraste también, y tener también tener el apoyo del equipo psicosocial. Eso ya lo habíamos considerado. A ver, la siguiente pregunta dice que ¿a partir de qué velocidad de filtración glomerular no deberíamos usar IECA o ARA2? Fundamentalmente cuando hay velocidad de filtraciones glomerulares menos de 30, uno debería tener cautela con el uso de los IECA ARA2. No necesariamente se deben suspender. Donde ya no debemos usar por nada del mundo el IECA o ARA2 es cuando hay velocidad de filtraciones glomerulares de menos de 15 ml por minuto, pero hasta 31 usen con tranquilidad estos fármacos. La precaución que tienen que tener fundamentalmente es el riesgo de la hipercalemia, pero la hipercalemia con el uso de IECA o ARA2 ustedes pueden ir haciendo algunas modificaciones. Cuando hay velocidades de filtraciones glomerulares cercanas a 30, se solicita que no usen combinaciones. Hay muchos médicos que usan la combinación IECA o ARA2, así que en estos pacientes en particular se sugiere que no se usen las combinaciones de estos fármacos y si se usa uno o el otro, ir evaluando semanalmente cómo vamos con la situación del potasio, ¿ya? No necesariamente se necesita suspensión. A veces con la adición de un diurético de tipo ASA podemos controlar bien el asunto de la hipercalemia. Tenemos acá otro comentario de Rodolfo Córdoba que dice, ojo que el último... ya. No, no lo había visto. No. Sí, dice que ojo que el último enfoque de riesgo MinSal sugiere metas más altas de presión arterial, menor de 140 con 90, ¿y qué opinan de ello? Las últimas normas de hipertensión efectivamente modificó los objetivos, los targets de presión arterial hacia arriba, no hacia la baja. Si uno mira la historia de cómo han ido las guías diciendo o tratando de indicarnos a qué objetivo de presión arterial tenemos que llegar, siempre ha sido hacia la baja. 160-100, 150-95, 140-90 y después hubo una de 135-85. Pero la última guía americana, el JNC8, dio cuenta que llegar a cifras muy bajas podía a veces causar aumento de la mortalidad. Por eso es que se colocó el límite en 140-90, lo cual parece razonable. Aparentemente tener la presión, ser talibán en buscar presiones muy bajas, en ocasiones pueden ser riesgosos para hipotensión ortostática y sobre todo para lipotimia y otras complicaciones asociadas. Con respecto a eso, hay que poner hincapié que esas normas subieron la presión arterial, pero no para diabéticos. Y sobre todo, hacer la sugerencia de que pudiéramos tolerar presiones arteriales un poquito más elevadas en pacientes de edad. O sea, no ser tan estricto en pacientes mayores en tener una baja en la presión arterial. Acá hay otra consulta. ¿Cuándo no, hablan aquí, dice, en la práctica, ¿cuándo no
cuando no podemos tener la evaluación por nefrólogo a la brevedad. ¿Cómo optimizar la presión arterial? Con los fármacos que ustedes dispongan, como les decía anteriormente, más que el fármaco a usar es la meta a seguir, o sea, la meta a llegar. Si ustedes, a ver, ojalá que pudieran usar un IECA o ARA2, pero si no disponen de IECA o ARA2, también se pueden utilizar los calcio antagonistas, también pueden hacer uso de los beta bloqueadores, también pueden hacer combinaciones de estos con el IECA o el ARA2. Pero lo importante es que ustedes traten de alcanzar el óptimo de presión arterial. Sí, considerar que nunca hablar de fracaso en relación a la hipertensión arterial si no está dentro del esquema un diurético. Es decir, una medida que siempre tienen que usar cuando están con un paciente que no está controlado, no está bien controlada la presión, es verificar que tenga un diurético. Y después optimizar las dosis y horario de los medicamentos antihipertensivos. Hay otra pregunta que dice acá. Consulta en Viña del Mar, dice. ¿Son rechazadas las interconsultas por nefrología de pacientes diabéticos con velocidad de filtraciones glomerulares en etapa 4 para manejo APS? ¿Cómo lo podemos abordar en la APS? A ver, la progresión y el avance de la enfermedad renal crónica, créanme que esto no es una cosa rápida, o sea, no es una cosa que va a aparecer de un mes a otro un deterioro importante de la función renal. Justamente si ustedes enfocan a mejorar todo lo que son los factores que empeoran o que hacen la progresión de la enfermedad renal crónica, lo más probable es que tengan un tiempo determinado como para poder manejar igual aún todos esos pacientes. Si bien es cierto, las guías MinSal hablan de la derivación oportuna, de cuando ya están en etapas 3, o sea, cuando están en etapa 4 ya tenerlos con control con nefrólogo, pero sabemos que la realidad de especialistas a nivel de todo Chile es escasa. Así que entiendo que probablemente en Viña deben estar un poco colapsados y probablemente están derivándolos a ustedes porque, como les decía, la progresión hacia una enfermedad terminal no es una cosa de días o probablemente va a ser un par de meses. Entonces, ustedes todavía tienen herramientas como para poder mejorar y manejar esos pacientes. Si uno mira las guías de enfermedad renal crónica y uno hace la extrapolación de acuerdo a la prevalencia de la población, de cuál es el número de personas que están en etapas 3, 4 y 5, más o menos suman alrededor de 1 millón de personas, 1.100.000 más o menos. Si uno dice que aquí en el país, siendo optimistas, seremos 200 los nefrólogos que existen para abordar, para trabajar, simples matemáticas dan cuenta que no pueden abordar el 1 millón de personas que están con enfermedad renal en etapas 3, 4 y 5. Por lo tanto, hay que trabajar en conjunto. No hay ninguna otra manera de poder lograr objetivos si es que uno no se trabaja en conjunto. Y probablemente lo que uno tiene que hacer es lograr metas. En el caso del diabético, las metas están establecidas en la enfermedad renal crónica. Control metabólico, control de la presión arterial, vigilancia de complicaciones. ¿Cómo se hace el control de las metas o cómo se logran mejor las metas? Es un tema, un desafío permanente siempre en salud poblacional, de cómo logramos que la tasa de pacientes que están con control de la presión arterial, que en este momento llega a un 30 o 40% de control en las mejores cifras, la subamos a un 70 o 80%. Eso implica seguimiento de los pacientes, eso implica cultura, eso implica educación. Y yo creo que todavía tenemos ahí un gran desafío por delante para tratar de lograr esos objetivos. El año pasado, en este mismo curso, tuvimos la experiencia de que un grupo, no me recuerdo bien si era Concepción, parece, ¿cierto? Eran de Concepción. Eran de Higuera, si no recuerdo, decían, nos hablaban de la experiencia que tenían ellos, que efectivamente cada cierto tiempo lograron conseguir de que un nefrólogo fuera al consultorio y vieran justamente los casos más complejos, que yo creo que es una buena manera de incitar a que a lo mejor ustedes tengan un mayor contacto con los especialistas y poder discutir eventualmente los casos más complejos y que ustedes obviamente ameriten más información con respecto a esos pacientes. Mira, hay otra pregunta, dice, ¿es sobre interconsulta? En pacientes que se encuentran en diálisis por enfermedad renal crónica. Ya.
Perdón, mira, a lo mejor no me expresé bien, pero dice, en pacientes que se encuentran en diálisis por enfermedad renal crónica en etapa 5, si no podemos usar los IECAS y ARA2, ¿con qué fármacos idealmente controlamos la hipertensión? En realidad, a ver, los IECA y ARA2 se pueden usar en diálisis, ¿ya? El punto es no usarlo prediálisis, porque estamos ya a puertas de ingresar a diálisis y el riesgo de hipercalemia es importante. Entonces, en ese riesgo, en esos pacientes que están a puertas de ingresar a diálisis, no se recomienda el uso de IECA o ARA2. Pero ya en diálisis los podemos utilizar, porque recuerden que una de los beneficios de la diálisis es sacar obviamente potasio. Y de hecho muchos de los nefrólogos también usamos estos fármacos, el IECA o el ARA2 durante la diálisis. Obviamente como tenemos controles mensuales de los pacientes, podemos saber cómo se va comportando y si pueden mantener o no las terapias. Habla las distintas guías. Por eso yo creo que cuando uno trabaja en nivel poblacional, colocar los objetivos a los cuales queremos llegar son fundamentales. Entonces uno dice, quiero en mi grupo poblacional llegar a cifras tensionales de 140-90, LDL bajo 130 o 100, dependiendo del riesgo cardiovascular, proteinuria medida en una relación proteinuria-ketoniuria menor a 1, y así uno va logrando y viendo y evaluando en qué porcentaje en nuestro grupo poblacional estamos logrando estos objetivos. Obviamente nosotros sabemos que el ácido úrico está muy asociado a la enfermedad renal crónica. Uno, porque a medida que disminuye la velocidad de filtración glomerular, aumentan los niveles de ácido úrico en la sangre. Así que no es raro que ustedes encuentren que a medida que avance la enfermedad renal crónica se van a empezar a encontrar con que los niveles de ácido úrico se elevan. Pero no solamente es una causal la enfermedad renal crónica de los aumentos de la hiperuricemia, sino que la hiperuricemia per se se ha visto que puede tener efectos sobre la progresión de la enfermedad renal crónica, incluso en pacientes asintomáticos, y es porque el ácido úrico se deposita o forma cristales en los túbulos y a nivel del intersticio también, entonces se va provocando una nefropatía crónica. Y hay unos últimos estudios que también hablan de que aparentemente provocaría la hiperuricemia per se un aumento de la hipertensión de la arteriola aferente, provocando una verdadera alteración de la presión intraglomerular. Así que eso es importante, y a mí se me olvidó colocarlo ahí, así que mil disculpas, porque efectivamente la hiperuricemia es un factor de riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. En relación al uso de la espironolactona, cae dentro de los criterios similares a lo que hemos conversado del uso del inhibidor de la enzima convertidora o del bloqueador del receptor de la angiotensina. Utilizarlo con cierta libertad sobre 30 ml minutos y utilizable bajo 30 ml minutos de velocidad de filtración glomerular con precauciones. La precaución que siempre uno tiene que tener presente es la de hipercalemia. Uno tiene que educar a los pacientes, que es algo que uno suele ver cuando se complica algún paciente, que cuando estén con una condición descompensada, llámese fiebre, llámese deshidratación, por ejemplo por diarrea o alguna enfermedad intercurrente, que suspenda sus medicamentos de la presión hasta que se recupere nuevamente. Muchos pacientes no tienen la idea de que no tienen que abandonar nunca esos medicamentos, entonces combinan habitualmente el uso antihipertensivo en esas situaciones y ahí es donde se producen los grandes desastres de hipercalemia. Cuando uno logra que los pacientes que tienen menos de 30 ml minutos estén con un inhibidor de la enzima convertidora o bloqueador del receptor de la angiotensina, con o sin espironolactona, ese grupo de pacientes se ve muy beneficiado en retardar su llegada a diálisis si es que lo toleran bien. El problema es que también es el grupo de pacientes que más riesgos tiene, por eso es que hay que sopesar cualquiera de los dos lugares de la balanza. La tendencia es cada vez más a utilizar esos medicamentos con velocidades de filtración glomerular menores, pero con las precauciones que hemos conversado. Sí, y efectivamente las asociaciones son frecuentes que lo usen los cardiólogos y los nefrólogos, estas asociaciones de IECA o ARA2 más espironolactona. En esos pacientes, si ustedes lo reciben,
la sugerencia es que los tengan en control más o menos seriado por lo menos cada un mes o 2 meses, por lo menos estar evaluando efectivamente la situación del potasio y, como dice el doctor Voltansky, explicarle al paciente que en caso de cualquier intercurrencia que tengan diarreas, deshidratación, suspendan sus medicamentos. Y lo otro también es que les digan que no pueden estar tomando antiinflamatorios. Y en relación a la furosemida, la dosis de furosemida que uno habitualmente utiliza está orientada a lograr balances negativos si el paciente tiene algún grado de edema, al control de la presión arterial y al manejo de la calemia si es que es un tema que tenga el paciente como riesgo. Por lo tanto, uno puede partir con dosis de 20 miligramos al día para ver si es que logra ese objetivo, e ir escalando a 40 y probablemente hasta 80. En los casos de enfermedad renal muy avanzadas, que uno tiene un riesgo de diálisis muy cercano y el paciente está muy edematoso, ahí uno puede utilizar en días muy precisos, por periodos muy cortos, dosis mayores, pero no recomendables. Yo diría que entre 20, 40 y 80 miligramos son las dosis más habituales que uno puede moverse para este objetivo que acabo de mencionar. A ver, si usted se encuentra enfrente de la situación de un paciente con hipercalemia, la indicación es suspender todo el inhibidor de la enzima convertidora, YECA o espironolactona, hasta que el potasio esté normalizado. Una vez que esté normalizado, uno puede reincorporar este tipo de medicamento, y habitualmente uno lo reincorpora a la mitad de la dosis que lo estaba utilizando antes, porque indudablemente para este grupo de pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo si es que hay proteinuria asociada, este es un grupo de remedios muy útil para retardar la progresión de la enfermedad. Así que la medida de suspensión del inhibidor de la enzima convertidora por hipercalemia no significa que debe ser permanente. Puede uno reinstalarlo cuando el potasio esté normal para lograr, ojalá idealmente, mantener este medicamento lo más largo posible. Paralelamente, cuando el paciente es hipertenso y uno tiene que seguir controlando la presión arterial, la disponibilidad del resto de los remedios que tenemos en nuestro arsenal de antihipertensivos, uno debe utilizarlo. La primera línea de batalla siempre va a estar por el diurético en este grupo de pacientes. Optimizar el uso del diurético, vigilar muy bien el consumo de sal de las personas para ver si no es una causa para considerar lo que esté en resistencia a su hipertensión, y adicionar bloqueadores del calcio, de los canales del calcio, adicionar beta bloqueo o alfa adrenérgico, que es el último que habitualmente uno adiciona con tal de controlar la presión arterial. Si pese a eso, y tienen que tener en consideración también que si ustedes están utilizando 3 o más fármacos, incluyendo un diurético, deben tener dentro de sus diagnósticos, buscar la hipertensión arterial de tipo secundario, fundamentalmente la renovascular, por si les ha tocado estar bajo esa situación, porque a veces uno puede tener muchos pacientes con demasiados fármacos y pese a eso todavía no logra controles de presión arterial óptima. Ténganlo dentro de sus diagnósticos, la enfermedad renovascular, ¿ya? Sobre todo en pacientes que obviamente tienen más edad, tienen enfermedades periféricas, enfermedades carotídeas, considerarlo. Sí, quiero mencionar que, bueno, ahí está la pregunta del uso de la metildopa, y yo creo que también ahí hay que decir que el objetivo de un paciente con enfermedad renal crónica es tener una cifra arterial 140-90, podemos decir que el diabético un poco menos, pero eso es un objetivo. ¿Con qué medicamento uno lo logre? En este momento es indiferente. Si uno logra el objetivo con metildopa, con nifedipino, con nitrendipino, extraordinario. Eso es el 90% del objetivo logrado. Pero ese otro 10% de beneficio del YECA hora 2 que no lo tiene el resto de los medicamentos, se refieren a aquellos pacientes sobre todo proteinúricos. Por eso es que uno prefiere ese grupo de pacientes, pero el primer objetivo es, si hay intolerancia a algún medicamento antihipertensivo, buscar algún otro que tengamos dentro del arsenal para lograr ese objetivo.
Habías leído la pregunta ya. Hablan de en qué caso los pacientes diabéticos con buen control glicémico, con qué valores de velocidad de filtración glomerular se deben retirar los hipoglicemiantes orales. Se recomienda cuando hay velocidades de filtraciones glomerulares menos de 30, idealmente retirarse con los hipoglicemiantes orales. Ahora último, ha saltado la importancia que tiene el uso de la metformina en pacientes con velocidad de filtración glomerular más baja. Incluso hay estudios que han demostrado que pudieran tener un beneficio, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, pero todavía no lo tenemos como, falta evidencia como para poder recomendarlo en pacientes con velocidad de filtración glomerular menos de 30. José nos dice, considerando el retraso que pueden existir en regiones para que un paciente con enfermedad renal crónica en etapa 4 sea evaluado por nefrólogo, ¿existe alguna iniciativa de disponer en APS de gases, calcio, fósforo y de añadir bicarbonato de sodio y carbonato de calcio al stock de la farmacia? Lo encuentro una pregunta tremendamente atingente y muy buena. De hecho, si uno revisa la enfermedad renal crónica, no está dentro de los factores de progresión la acidosis. Y es un factor que, si uno lo corrige, la progresión de la enfermedad renal crónica está demostrado que avanza más lento. Yo desconozco si existe alguna política para ese ámbito, pero probablemente en algún momento, cuando uno analice toda esta información nuevamente, haya que considerar el uso de toma de gases venosos. Ahora, la toma de gases venosos es un examen engorroso. Tiene que tomarse la muestra y la muestra se tiene que procesar de inmediato. Por lo tanto, no es tan fácil disponerlo en todos los lugares. Y eso yo creo que hace que probablemente no se masifique este tipo de consideraciones. Lo mismo digo en relación al calcio y el fósforo. En fondo, el manejar el producto calcio-fósforo y manejar la enfermedad óseo-metabólica en etapas predialíticas también es un indicador de mejoría de la progresión de la enfermedad renal y de sintomatología del paciente que pueden causar complicaciones a futuro que podrían considerarse en algún momento. Con respecto a lo que nos dice José, efectivamente lo que nos propuso es bastante interesante, pero yo creo que la manera de presionar para que puedan existir estos fármacos es que ustedes hagan un registro de los pacientes que están viendo con enfermedad renal 4, con etapa 4, y que efectivamente no han sido evaluados con nefrólogo. Yo creo que eso sería una manera de poder determinar y presionar para que les pudieran eventualmente dar esos fármacos. En Concepción hay un trabajo publicado en la revista médica que lo hizo el grupo de nefrología con atención primaria en el área de Concepción, que da cuenta de la gran cantidad de personas cuando están, en personas mayores de 60 años que están en etapa 4. Y ahí a lo mejor existe el peligro de generalizar, porque uno ha visto que esas personas mayores de 60 años en etapa 4, estamos hablando de una señora de 70 kilos que pesa 45 o 50 kilos, que no está tan bien nutrida, que tiene una creatinina de 1.6, uno le hace un cálculo, un MDRD, y ya está en 28 ml minuto. Y aparentemente el riesgo de esa persona de progresar la enfermedad es menor que otros grupos de personas que tienen proteinuria, que tienen velocidad de filtración glomerular hasta más alto. Por lo tanto, a lo mejor en la etapa 4 es muy interesante de considerarlo, pero también hay que seleccionar qué pacientes dentro de la etapa 4 tienen mucho más riesgo de avanzar más rápido la enfermedad, y esos son los que tienen hipertensión descontrolada, los que tienen gran cantidad de proteinuria, y los que uno va viendo que control a control va decayendo la velocidad de filtración glomerular. Esos grupos de pacientes deberían tener una orientación a nefrología más rápido que aquellas personas que tienen velocidad de filtración glomerular de 27 y al mes siguiente 27 y al mes siguiente 27, porque ese grupo de personas probablemente no van a progresar hacia una enfermedad más avanzada. Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, tanto a través de Blackboard como de las salas de videoconferencia. Y les recuerdo que el próximo jueves, ¿se repite? El próximo jueves a las 8:30 vamos a tener nuevamente esta videoconferencia sobre este tema.